La Torre de Babel, el día en que la humanidad fue dividida por el cielo. En una era remota, cuando el mundo aún era joven y la tierra recién comenzaba a sanar tras el gran diluvio, los hombres caminaban sobre suelos fértiles que no conocían aún la frontera. Las montañas se alzaban imponentes, los ríos eran anchos y limpios, y el cielo, el cielo era tan claro que las estrellas parecían estar al alcance de la mano. Las noches eran profundas y silenciosas, como si la creación entera aún estuviera escuchando el eco de la voz de Dios. En aquel tiempo, la humanidad era una sola, un solo pueblo, un solo idioma, una sola manera de nombrar el mundo y de soñar el futuro. No existía la confusión ni el malentendido. Cuando alguien hablaba, otro comprendía, y en esa armonía se tejía la existencia. Las palabras fluían como agua de manantial, y con ellas se construían puentes invisibles entre las almas. Fue entonces que llegaron a una vasta llanura, en la región de Sinar. La tierra allí era dorada, rica en arcilla, perfecta para construir. El aire olía a trigo y a posibilidades. El sol caía en los atardeceres como un fuego lento sobre los campos, pintando todo de cobre. Y entre esa belleza natural, nació una ambición sin precedente. Los hombres, al ver su unidad y su fuerza colectiva, se miraron unos a otros con una chispa nueva en los ojos. Una chispa peligrosa. Construyamos una ciudad, dijeron. Levantemos una torre tan alta que su cúspide toque el cielo. Así dejaremos nuestra marca, un nombre que jamás será olvidado. Así nadie podrá separarnos ni dispersarnos por la tierra. Aquello no era solo arquitectura, era un grito existencial. Era el alma humana diciendo, no somos solo polvo, también podemos ser eternidad. Y comenzaron la obra. Tomaron ladrillos cocidos al fuego, en lugar de piedra. Usaron asfalto negro como la noche para unirlos. Miles de hombres trabajaban bajo el sol ardiente, sus espaldas sudorosas, sus manos cubiertas de barro y propósito. Se escuchaban martillos, voces sincronizadas, canciones de trabajo. El sonido del esfuerzo colectivo era como un tambor que anunciaba algo grandioso. La torre crecía, día tras día. Alta, más alta, siempre más. Se convertía en un dedo humano apuntando hacia los cielos, como si dijera, estamos llegando. Desde lo alto de los cielos, Dios contemplaba en silencio. El Creador, que había dado al hombre el don de la palabra, ahora lo veía usar ese regalo para alzarse con soberbia. No con fe, sino con arrogancia. No para adorarlo, sino para sustituirlo. Y Dios habló consigo mismo, como quien contempla a un hijo que ha olvidado de dónde viene. He aquí, son un solo pueblo, y todos tienen una misma lengua. Esto es solo el comienzo. Si siguen así, nada de lo que imaginen les será imposible. Debemos intervenir antes de que se extravíen por completo. Y así, sin truenos ni relámpagos, sin catástrofes visibles, descendió sobre ellos una confusión suave, pero devastadora. Fue al amanecer. El sol se alzó sobre la llanura como todos los días, pero ese día, las palabras ya no eran las mismas. Un hombre pidió agua, y recibió una piedra. Otro gritó que sujetaran la cuerda, y nadie respondió. Un tercero intentó cantar, y su voz se le quebró entre sonidos nuevos que ni él mismo reconocía. El lenguaje se rompió como un espejo estrellado contra el suelo. La confusión fue total. El caos se desató. Gritos, discusiones, lágrimas. Obreros golpeando herramientas entre sí, señalando con desesperación, pero sin lograr entenderse. Lo que había sido unidad se convirtió en un laberinto de sonidos extraños y miradas perdidas. La torre quedó inmóvil, suspendida en su arrogancia, a medio construir, como un símbolo eterno de lo que el hombre puede perder cuando olvida la humildad. Los grupos comenzaron a separarse, algunos al norte, otros al sur, otros aún más lejos, cruzando colinas y desiertos. Cada grupo llevó consigo un nuevo idioma, una nueva forma de pensar, de nombrar al mundo, de contar las historias del cielo. El lugar fue llamado Babel, porque allí el Señor confundió el lenguaje de los hombres y los esparció por toda la tierra. Pero Babel no fue solo un lugar, fue un momento, una herida en la historia humana.
una frontera invisible entre el antes y el después, entre la unidad y la separación. Y sin embargo, también fue un nacimiento, porque aunque las lenguas nos dividieron, también nos regalaron mundos nuevos. Cada idioma se volvió una flor distinta en el jardín de la humanidad. Surgieron canciones, poemas, culturas enteras. El fuego de la diferencia comenzó a arder, y con él, la riqueza de ser distintos. Pero el eco de Babel no ha dejado de resonar. Está en cada guerra nacida por la incomprensión, en cada muro construido por miedo al otro, en cada conversación donde se escucha para responder y no para entender. Seguimos levantando torres, una y otra vez. No de ladrillo, sino de ego, de orgullo, de control. Rascacielos que no tocan el cielo, pero sí aplastan corazones. Y sin embargo, hay esperanza. Porque también, a veces, superamos Babel. Cuando alguien aprende otra lengua por amor. Cuando dos enemigos encuentran una palabra en común. Cuando un poema extranjero nos toca el alma. Cuando alguien se detiene a escuchar, de verdad. Babel, entonces, ya no es una maldición, sino una oportunidad. Dios no nos dispersó por castigo, sino para que aprendiéramos a buscar al otro. Para que entendiéramos que la verdadera grandeza no está en alcanzar el cielo con torres, sino en alcanzar al otro con compasión. Tal vez el verdadero plan divino era que, tras siglos de separación, aprendiéramos a reencontrarnos. No para volver a ser uno por uniformidad, sino para ser uno en la diversidad. Una sinfonía de voces distintas, que juntas formen una melodía que el cielo quiera volver a escuchar. Porque el milagro no es construir más alto, es comprender más profundo. Y quizás, en esa comprensión, logremos algo más grande que cualquier torre. Una humanidad que se entiende, que se abraza, que honra lo que nos une, sin temer lo que nos diferencia. ¿Y tú? ¿Estás levantando torres o tendiendo puentes? ¿Estás hablando para dominar o para conectar? Recuerda, amor, que Dios detuvo una torre, pero jamás dejó de escuchar al corazón humilde.